Bienvenidos y bueno, un placer volver a veros a todos por aquí en la degeneración de los payasos. Me encuentro yo, señor Plátano, con Sati, silencioso, di Hola, algo. Y manifiéstate, silencioso. exacto, y Mara, que bueno, es Miss Loki. Hola. Eh, y bueno, me veo un poco así en la apertura. Eh, Sacando un tema curioso, el otro día estuve tomándome una cerveza John Smith, cerveza americana, y me di cuenta de una cosa con la que me gustaría arrancar este programa, ¿no? La cultura estadounidense es un poco como esa cerveza, tiene un muy buen marketing, la ves envuelta con esa herradura, es muy, muy bonita, visualmente es interesante, pero no tiene nada de chicha, está súper aguada. O sea, realmente la cultura americana es todo luces, pero entras y no hay nada. Y eso me pareció fascinante como reflexión. De hecho, esto lo estuve manteniendo con mi pareja, así un poco un debate abierto. Y me gustaría transmitirlo a vosotros dos, dejándoos un poco también que introduzcáis el tema de opiniones a favor, en contra, lo que sea. A ver, yo creo que Estados Unidos es un país muy bonito, eso por delante. Creo que es un país que tiene unos lugares, unos sitios preciosos, pero luego vivir allí según tu nivel adquisitivo, según tu modo de vida, pues no es tan sencillo. Y es un país que considero bastante duro para vivir, a no ser que tengas mucha pasta, que te salga por las orejas, como suelo decir yo, porque obviamente pues hay muchas cosas que, en mi opinión, deberían cambiar, ¿no? Como es el uso de las armas o la sanidad, por ejemplo. Entiendo perfectamente cuando dices lo de la cerveza, porque yo recuerdo hace muchos años haber probado una americana, creo que era una Lone Stark, que es de Sí. Texas, si mal no recuerdo. No era barata, es cerveza de importación, y era aguadísima. Aguadísima era. Anda. Sí, además era en Sí, un sitio de cervezas artesanas, así que pero también tenían así importadas. Y bueno, como quedaba un poco en la botella, le dije a un amigo, pruébala. Y dijo lo mismo, estaba muy aguada. Y de hecho nos quejamos y le preguntamos al dueño y ni siquiera al dueño le gustaba. ¿Y para qué la vende? Joder. No sé, a ver, no sé. tiene su mercado, Sí. pero es como el café americano. O sea, Lar- se pueden lar- tomar tanques enteros que es agua con un poquito de café. sí. Pues, la cultura un poco que tienen es un poco eso. Y no digo que no haya libros, obras de teatro, películas, videojuegos, mm, formas de cómo han cambiado la forma de ver el arte, sobre todo la arquitectura, esto desde hace muchos años, de los estadounidenses. Pero también es cierto que en cuanto a gastronomía, dejan bastante que desear. Pues la calidad de vida, sí, ganas mucho, puedes ganar allí mucho más dinero que aquí por el mismo puesto, pero luego muchos servicios que aquí se sufragan con impuestos, allí te los tienes que pagar por ti mismo. Por ejemplo, la sanidad, y la sanidad allí no destaca por ser precisamente buena. Así, y yo Sí. creo, y es que Y la en educación Cádiz, tampoco. no, claro, el Cádiz tampoco. Y a veces es Bueno, la eso, educación, se creen muy grandes, supongo que pero habrá. Perdón. no, Sí, tranquila. sigue. Pero creo que la calidad de vida que se puede conseguir en un país europeo como, no sé, una Alemania, una Holanda, ya no digamos un país nórdico, incluso una Francia, un Reino Unido, mm, es bastante superior a la suya, por no hablar de sus vecinos Canadá y muchos otros países. Y mira, y yo voy a defender siempre muchas formas de pensar que han venido de personas de Estados Unidos y su música y un montón de cosas que nos han Sí. exportado de entretenimiento.
A ver, Y en serio, por favor, lo que no, americanos, si alguien me está escuchando, dejad de exportar vuestra política exterior. Es la peor que ha habido en la historia y de esta burra no me bajo. vale. No, pero me gustaría resaltar una de las cosas que ha dicho. Evidentemente, en Estados Unidos se anima mucho a emprender, Sí, pero paradójicamente casi no se anima a la gente a aprender. Emprender, sí, todo lo que tú quieras, pero claro, pero aprender, también en Estados Unidos ser emprendedor, ser autónomo es gratis, no tienes que pagar nada, no es como aquí, pero que te hablan. yo no hablaba tanto de los beneficios fiscales. Yo me refería más quizás a su cultura. Es una cultura vacía. Se les anima, ¿no? A ser la mejor versión de sí mismos, pero en ningún momento tienen una visión colectiva. No se les Hay enseña algo, eh, prácticamente nada ya. de su. En la escuela prácticamente hay muchos y esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dicen ellos. Mucha gente piensa que la leche con chocolate sale de vacas marrones Anda, por en favor. Estados Unidos. Por eso te Sí, digo, o sea, Si no, como en el anuncio del chocolate este famoso de la vaca lila. la Milka. sí, 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 o sea, es una fantasía. Y, y es que es eso, o sea, lo que ha dicho, evidentemente es un país que aboga mucho por la libertad del individuo, por ese boom económico, ¿no? Pero luego es que podemos. A ver, salvo excepciones, porque por ejemplo, sí que es verdad que yo qué sé, Lovecraft, Woody Allen, son incluso podríamos decir que Neil Gaiman, son perfiles estadounidenses que han demostrado que tienen cierta tasa de cultura, ¿no? Pero, sí. pero es que la gran mayoría, o sea, y puedo citar a Lolita de Nabokov o a Un poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Todos coinciden en que el nivel de cultura es tremendísimo. Y podríais decir que, bueno, que eso es, claro, eso antiguamente pasaba, pero es que si nos fijamos luego incluso en pelis como Mars Attack, que son bastante más recientes, Tim Burton tiene una escena que parodia precisamente la educación americana dentro de Mars Attack, en el momento en el que está el empollón y el militar, que el militar se lleva todos los elogios de la familia y el abrazo y el beso de la novia rubia embarazada, porque evidentemente es viril y es hombre y es fuerte. Y el empollón no recibe nada. Y al final, bueno, alerta de spoiler, pero Mars Attack ya lleva mucho tiempo. Sí. Al final, el único que salva a los Estados Unidos es el empollón. O sea, yo creo que su incultura realmente sí existe o coexiste de alguna manera porque no han desarrollado ni han tenido nada de cultura propia. Porque, y es más, por ejemplo, podría incluso irme ya a fuentes suyas, Bueno, cultura propia. vamos A a ver, decirlo. tienen mucha. Mm, Ahí hay una cosa que a mí me gusta mucho de Estados Unidos y que tiene que ver con su cultura, que es que les enseñan a querer a su país. A, hoy, no sé yo Sigue, 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 sigue. ese suspiro, a ver, me parece ayudarse. Sí que luego es verdad que la violencia que hay allí es exagerada, pero esa parte me gusta, ¿no? Porque cuando ocurren catástrofes o cuando ocurren muchas cosas en Estados Unidos, la gente se vuelca, se ayudan, por lo menos en general. Obviamente hay igual la alta sociedad o otra gente, no tanto, pero es una cosa que me gusta, ¿no? Que les enseñan a querer a su país. Sí que es verdad que, a ver, tenemos A ver, escenas, a ver, ¿no? Como hacer A ver, ¡oh! Esta frase que mal suena. Esta frase que mal suena. La de hacer grandioso a su país, qué mal suena esa frase, perdón. La retiro. No, no sí, a ver, pero me refiero no al hecho de querer a tu país, de no, no sé, no sé cómo decirlo, de no destrozarlo, de no pensar que es el peor país del mundo, aunque obviamente, a ver, obviamente no es el peor país del mundo, pero sí que tiene esa parte de cultura que a mí me gusta, ¿no? Que es decir,
les enseñan a querer a su país, no les enseñan, pues oye, a que les guste A y a ver, que se... el patriotismo A ver, chauvinista del que hacen a gala, ver, evidentemente está muy bien querer a su país, igual que yo puedo querer a España, de alguna sí, manera, ¿sabes? Pero creo que ellos no tienen una conciencia propia de lo que, por así decirlo, ¿vale? De lo que realmente implica ser estadounidense. estadounidense, no, Porque, porque para empezar, la gran mayoría de la población, sobre todo cuanto más al sur de Estados Unidos, más se nota, ¿no? sí, La mayoría creen que son primera potencia porque Dios lo quiere ya, así. O sea, estamos ya, hablando de que Uf, en América el God Save the Trust o algo así, o Dios en la verdad o algo así, no me acuerdo cómo era el dicho, Dios confía en ellos creen que nosotros. realmente sí, es ellos creen realmente que todo su poderío es por Dios. Allí una persona atea o satánica o lo que sea ya. no tiene la Bueno, según, misma a ver, libertad. según qué La ciudades misma- también. No, pero es algo muy generalizado. Se vende Bueno, mucho que es una tierra que da libertad eso es religiosa verdad, que da y al libertad, final sí, hay y no es una, así, al eso final, es, por ejemplo, esa libertad religiosa no se cumple ya, realmente. Tú puedes ser mormón, puedes ser protestante, puedes ser católico, puedes ser lo que quieras, pero como te salgas del dogma cristiano ya te empiezan a mirar mal. ya. Por ejemplo, Woody Allen, solo por ser ateo, en muchas Bueno, ocasiones a mí es que ese director no soy fan suya, le han, le han perseguido ya, mucho, ¿sabes? No, pero ya no es por eso, es por esa idea, ¿no? Que al final Estados Unidos es una tierra que tiene mucho marketing y poco contenido, ¿no? Un poco lo de la lata de cerveza. Mm. Ellos, a fin de cuentas, nos enseñan, ¿no? Que tienes esa libertad de emprendimiento, que A ver, tienes el sueño ese americano apoyo. de toda la Claro, vida, y sin embargo, es lo que te digo, al final todo tiene ese prisma religioso que tiene, al final, por extensión por educación de que en Estados Unidos, salvo la escuela pública, que no tiene ningún tipo de unificación, en cada estado tiene unas reglas completamente distintas en cuanto a la escuela pública. Para empezar, los que van a escuela pública raramente llegan a algo porque no tienen un criterio estandarizado y en ciertos estados hasta se permite la educación en casa. O sea, sí, bueno, no hay una ya. búsqueda de que sean cultos, también porque quizás al ser ignorantes son más fáciles de manejar, no lo sé. A ver, Pero siempre se ha la... dicho que alguien, a ver, de toda la vida, la historia, una persona ignorante es mucho más fácil de manejar, ¿no? Sí, Pues porque es mucho más fácil comerle la cabeza con según qué temas, mm, hacer que ceda y así. y sobre todo si la religión está de por medio, porque la gran mayoría Sí. de la educación privada en Estados Unidos está controlada por la religión. Es muy difícil salirte de la escuela pública, que es laica, y encontrarte con una escuela laica. Pero, pero es que es eso, o sea, para ellos, y otra de las cosas que ha dicho Mara, que me parecen muy interesantes, es que también le dan mucha importancia en el discurso de convencer, no en el discurso de entender. Para ellos Sí. es más importante transmitir una idea que entenderla. Mm. Por eso, joder, tienen grandes oradores, pero discursos vacíos, y eso es muy peligroso, porque al final acaban mm, valorando más esa popularidad, ¿no? Que el propio saber en sí mismo. Sí. En, por ejemplo, casos que he citado antes, ¿no? De Lolita de Nabokov, Uf, es que ese libro, Humbert. Humbert critica muy abiertamente, o sea, Nabokov, a través de la boca de Humbert, critica, ¿no? Esa visión de que es que es una señorita y no está haciendo nada por tener una vida social plena. Y el que hace de padre, más allá de las deficiencias que tenga como padre, le pregunta a la profesora, pero está aprobando, ¿no? Y dice, sí, pero es que ella tendría que estar preocupándose por gustar a los chicos y salir de fiesta. sí, los O sea, leches. Anda sí, que. pero ese es el Ya, pensamiento. sí, sí, está claro. En el A libro las es chicas así. no interesa que sepan, y a los chicos tampoco Ya. interesa que sepan. O A sea, ver, yo creo que, a ver, mm, eso de que, por desgracia, el hecho de que las chicas
no se quiera que estudien, no se quiera que aprendan, no se quiera que tengan conocimientos de según qué temas, es una cosa que por desgracia ha ocurrido hasta hace bien poco en países que se llaman desarrollados como Estados Unidos, es que sigue ocurriendo en según qué zonas, y en países que hoy en día se consideran desarrollados, no lo son precisamente porque para que haya desarrollo, para que un país pueda seguir desarrollándose y pueda mejorar, tiene que haber igualdad y no la hay. Entonces, a mí el hecho ese de que no te dejen estudiar o no quieran que estudies, quieran que te intereses por tener chicos, por tener pareja, por casarte, además haciendo hincapié en que tenga que ser pareja chico, o sea, ya metemos ahí también homofobia, o sea, ya no es simplemente hablar de machismo, sino que hay muchos temas ahí dentro de ese discurso. Y, por ejemplo, si cuando hablamos de este tema, siempre ha habido mujeres rebeldes, gracias a ellas, que hemos podido avanzar y que hemos podido conseguir lo que hoy en día tenemos, aunque no quieran, tanto hombres como mujeres, hemos conseguido muchas cosas, más las mujeres, porque obviamente no teníamos tanto y demás, pero me parece que la verdad, el discurso ese de no o sea, en Estados Unidos, de que una mujer es menos y tal, pues a ver, se ha visto en Estados Unidos claramente con el presidente anterior que han Con tenido, Trump. sí, exacto, que pobrecitos también, ellos. A ver, Eh, a ver, el tema Trump se entiende su demografía. Quiero oh, decirte, no, no, ya, pero quiero tela, decirte, si entiendes su demografía, por ejemplo, el Ku Klux Klan sigue existiendo en la ya, actualidad. Y ya, además un Ku triste. Klux Klan muy Yo que no lo tóxico. entiendo. Pues sí, sí, y Es es que que yo es una cosa que además, no entiendo eso, el racismo, pero, no lo entiendo. pero ¿sabéis por qué se porque el Ku Klux Klan sí que es verdad que nace en el siglo XIX, después de que consiguen eliminar la esclavitud, pero Sí, dura poco tiempo y de hecho, si mal no recuerdo, fue ilegalizado y justo ese mismo día, qué casualidad, se crea la Asociación Nacional del Rifle. Qué Son casualidades, cosas, oye. sí. no, cosas que pasan, vicisitudes de la vida. Y es Sí. curioso porque pasa un tiempo que, y no sé cuántos años exactamente, entre finales del siglo XIX y principios del XX, que el Ku Klux Klan está desaparecido, si no desaparecido, medio muerto y a nadie le importa nada. Y aparece el señor Griffith, un cineasta, que crea una película épica en blanco y negro que dura como 3 horas llamada El nacimiento de una nación, en la que él muestra que es abiertamente muy racista, muestra unos personajes negros que se ve claramente que son actores blancos pintados con betún, tratándolos como esclavos y diciendo que la nación americana pura es la blanca y la tal, todo esto en 3 horas y sin diálogos, porque es en blanco y porque es cine mudo. Pues Sí, sí, sí. después de esta película hay un alzamiento del movimiento del Ku Klux Klan que es bastante fuerte hasta más o menos los años 50 con Rosa Parks, Malcolm X y Mm. Luther King Jr. y algunos más. Luego afortunadamente baja sobre todo por la denuncia que hacen a través del entretenimiento, con el cine Black Exploitation y demás. Hasta que llega un momento en el que parece que todo se ha arreglado, mm, más o menos normalizado, llega Obama al poder, que llega haciendo Obama, pero bueno, no pasa nada porque haya una persona no blanca siendo presidente. Y ahora estamos otra vez con esto. Es que la historia parece que la historia, cuando dicen que la historia es cíclica, Sí, demuestran es muy que es triste. verdad, pero no sabía que volvían a estar con la actividad que están haciendo ahora mismo. Hasta aquí, porque no ves noticias de estos quemando cruces, ni yendo por ahí con los capirotes estos, que eso que es muy No, caricaturesco. ahora tienen otra forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, tienen otro proceder, pero, Exacto, eso es. pero el fondo es el mismo. Sí, sí, está claro. No,
No, pero a ver, esto que, por ejemplo, Sati ha sacado además bastante sabiamente, tiene también mucho que ver con que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe una televisión pública al uso. Y esto es completamente real, ¿vale? No, no está La programación. la PBS, Sí, la, pero ahora, espérate que eso vale, tiene, vale. eso tiene. em, la televisión pública, todos la recordamos seguramente de ese capítulo de Los Simpson en el que aparece una señora cortando la serie que estaba viendo Homer y que se pone a pedir donativos Sí, y llama a a saco Homer. que hasta que Homer no llama y da los $10.000 no sigue la serie. Sí. Eso es muy real. La televisión pública en Estados Unidos no tiene fondos, funciona por Aparece donativos. también en un capítulo de Friends. Ay, Sí, que posiblemente. sale Sí, Joey sí se ha recaudando criticado dinero. mucho. Mm. Pero es que, claro, es un país que para empezar no tiene la misma programación al mismo tiempo en todas partes, salvo grandes emisiones. Y esto, por ejemplo, se ve en que dentro de lo que es la propia Fox, no es la misma Fox yo qué sé, en Texas, que pueda ser en Washington. Ya. Son completamente Mm. distintos. Eh, y eso al final hace que evidentemente esa sociedad pueda coexistir con sociedades secretas, que luego, por ejemplo, surjan bulos como el tema de QAnon, que recientemente, pues bueno, ya sabéis que relacionado con el tema de Trump estuvo, bueno, un resumen de QAnon. Se cree que Q va dando como gotitas de una supuesta dominación que hay de todos los estadounidenses, un bulo que no se puede verificar porque no hay una programación unificada. En España, por lo menos, mal que bien, tenemos la primera y la segunda, Sí. canales nacionales a los cuales podemos referirnos como fuentes de información. Ellos ni siquiera tienen un centro en el que poder ratificar esa información. Además, una televisión pública decadente en la cual no tienen casi fuerza, no pueden dar mensajes a toda la población, salvo posiblemente un mensaje del presidente o los Oscars, sean las pocas cosas que se emitan en tiempo real. Sí. Mm. Entonces, claro, es que eso dice mucho, ¿no? O sea, ¿cómo puede el Ku Klux Klan haber sobrevivido en las sombras casi un siglo? Porque no hay unidad, no hay una unificación de Y criterios. porque tienen mucho poder. Sí, pero el poder, si hubiese un control centralizado, sería más fácil de... No digo con ello que tenga que ser todo hiper mega centralizado, pero joder, que mínimamente hay ciertas estructuras que el Estado debería de tener si lo que quiere es controlar este tipo de problemas. Mm. Igual que nosotros, por ejemplo, claro, porque ellos no pueden tener ciertas estructuras que nosotros sí tenemos, porque no tienen una unificación que les sirva de nada. Ya. A Es... ver, yo creo que Obama intentó hacer muchas de estas cosas y se lo prohibieron. Obama intentó hacer muchísimas cosas para, por ejemplo, con la sanidad, con las armas, con todo esto. Y no le dejaron. No le dejaron hacer todo lo que él quería. O sea, sí que hizo algunas cosas como, pues bueno, el Obamacare y pudo restringir algo las armas o alguna cosa hizo, ¿no? Que si no recuerdo mal, pero no le dejaron hacer realmente lo que él quería, que era, ¿no? Pues llevarles una sanidad como la que hay aquí en Europa, llevarles que todo el mundo tenga acceso, pero ¿qué pasa? Es una cosa de la que cuando hablo con amigos o con familiares del tema, eh, es una cosa que no quieren, me acuerdo que cuando Obama les quiso poner, a ver, sanidad pública, se manifestaron en las calles porque no lo querían. Vale que les habían metido algunos bulos que no eran reales, porque eso pasa hasta aquí, en todas partes pasa eso, por desgracia, pero ellos realmente no querían. ¿Por qué? A ver, básicamente porque el rico que tiene mucha pasta no quiere que el pobre tenga lo mismo.
De ¿no? hecho, Por decirlo así. sí, de hecho, eso me recordó mogollón al tema del Tea Party, que es una de las. Todos los librecapitalistas les salen urticarias cuando hablas del Tea Party. Una Mm. de las más. De los atropellos más grandes en cuanto a derechos y que tuvo un apoyo popular tremendo. Es fantasía. O sea, y no exagero, ¿eh? No exagero. El Tea Party fue una de las organizaciones más heavies para engañar al pueblo de que se desprendieran de sus propios derechos. Eso es muy triste. Ya, pero como no hay un Hay criterio un... unificado, los Ya. mismos bulos que en España, mal que bien, se desmienten, allí no hay nadie capaz de desmentirlos. A ver, bueno, tienen internet, igual que aquí. Ya, Y hay Twitter, pero, a ver, hay canales de Twitter que se dedican a desmentir ese tipo de cosas, por pero ejemplo. todos sabemos que Internet como fuente de información no, no es no, fiable. No no, es para fiable. Bueno, nada. a ver, en internet, en Twitter hay una cuenta Mara, que desmiente bulos. la ¿Qué? persona que quiera creerse esos bulos, los que sean, no va a mirar cuentas que le digan lo contrario, Ya, salvo para criticarlas o para reírse de ellos. Por más que ya, la información pero, esté al alcance de un clic, si no hay voluntad de abrir la mente y ¿y si no hay preguntarse si voluntad? esos... Pero, Dime, a dime. ver, es que sí, pero ¿y si no hay voluntad de esa persona? Pero, por ejemplo, no hay voluntad tuya, pero igual tu pareja sí tiene esa voluntad, o tu madre, o tu hija. Ya hablamos de, no hablamos de alguien de 10 años, sino pues igual tu hija de 30 años, ¿no? Y esa persona te lo cuenta a ti y te lo explica. Pero es que es muy complicado. Piensa que los del Ku Klux Klan piensan que Jesús era blanco, de tez blanca, con ojos azules. Y les explicas cómo son la gente de allí, la gente de Judea, y es que Ya, bueno. no quieren. No, Esa gente, es que tampoco saben el, cómo vive la gente fuera de Estados Unidos, uf, realmente. hostia, sí, no, es que hay un tema muy, muy interesante. De hecho, ellos cuando estudian porque todos sabemos que hay 5 continentes, al menos en Europa, ¿no? Sí, Pues allí cinco no son, hay más, claro que hay sí. más. Uno por día, claro que sí. No estoy mintiendo, no No, estoy no, que mintiendo. lo digo, que no lo digo para hablar de ti, sino en plan, Sí, a sí, por ver, eso. ¿cómo puede alguien pensar eso, no? En plan de, ¿cómo Pues puedes pensar eso? lo piensan. De hecho, eso es un poco la razón por la que los estadounidenses también se llaman americanos, algo que muchos latinos Ya, sí, no, se enfadan cuando escuchan eso, ya. porque escuchan, claro, dicen, no, yo soy americano, pero es que, a ver, eso en Que eso realidad es, rechina un poco. sí, pero eso tiene que ver con una simplificación del lenguaje, que además para ellos, sobre todo el inglés, es muy dado a estas simplificaciones tan, no sé muy bien cómo